Hi everyone, hola a todos, ¿cómo están? En este caso vamos a hablar del pasado simple, the past simple. Bien, vamos a hablar de sus formas, usos y adverbios de tiempo. Y vamos a dar un tip de estudio o varios tips de estudio con un buen resumen al final, así que no se lo pierdan, don't miss it. Bien, vamos a empezar, let's start. Bien, para poder hablar del pasado simple tenemos que ver la lista de verbos. Esta lista de verbos que en inglés nos va a ayudar a conjugar verbos, pero también nos va a ayudar a saber cuáles son los cambios de estos verbos para distintos tiempos verbales más allá del pasado simple. ¿Sí? En este caso nos vamos a centrar en el pasado simple, que es el objetivo de este video. La primera columna es la del infinitivo, esas terminaciones que en el español son are, ir, como jugar, correr y dormir. Segunda columna del pasado simple, que en el español va a tener varias traducciones porque tenemos dos pretéritos, dos pasados. Es decir, tenemos el pretérito perfecto simple o indefinido y el pretérito imperfecto. Es por eso que puede tener traducciones como jugué o dormí, o también jugaba o dormía. ¿Sí? Simplemente son algunas de las posibles traducciones que podemos tener. Y la tercera columna es la del participio, terminación en español ado, ido, como jugado o dormido. Si traducimos este primer renglón sería así: jugar, jugué o jugaba, como algunas de sus traducciones, y jugado. Bien, hay dos tipos de verbos en inglés: los regulares, regular verbs, y los irregulares, irregular verbs. Los regulares son los que respetan la regla, de ahí viene el término regular. Y la regla dice que llevan ed al final, en el pasado simple y en el pasado participio. Bien, es decir que si un verbo respeta esta regla, yo agrego esta ed y me quedo conjugado en pasado. Por ejemplo, en el caso de played, vamos a ver cómo pronunciar esta ed. Played, como una D. Watched, como una T. Cuando el verbo termine en D o en T, es muy difícil poder pronunciarlo, porque tendríamos que pronunciar otra D u otra T, como en el caso de need y de want. Entonces, en estos casos, la ed se pronuncia id, needed y wanted. Bien, en la parte de arriba de la pantalla les voy a dejar links para videos en los que pueden aprender más sobre la pronunciación de los verbos. Bien, vamos a los irregulares. Cuando un verbo no respeta la regla de la ed, va a tener su propia forma y se va a llamar irregular, irregular verb. Los verbos pueden tener varios cambios en inglés. Fíjense, en el caso del verbo comprar, buy, cómo tiene la segunda y tercera columna iguales, bought. Y de hecho hay varios verbos que tienen muchas terminaciones parecidas como esta, como bought. ¿Sí? Así que es muy útil, y acá viene un tip de estudio, fijarse en estas similitudes que los verbos van a tener entre uno y otro. ¿Qué vocales tienen en una columna y cómo cambian hacia la segunda y la tercera? Por ejemplo, en el caso de speak, esta EA, fíjense cómo se va a modificar y cómo queda spoke en la segunda y spoken en la tercera. El verbo break, por ejemplo, en su segunda columna es broke, broken, el verbo romper o quebrar. Y esto se va a dar con varios verbos que terminan igual. Entonces es muy útil, nuevamente les digo, estudiar estas similitudes entre los verbos, cómo cambian, qué terminaciones tienen, porque va a ser muchísimo más fácil estudiar la lista de verbos. Y después tenemos los que no cambian nunca, como el verbo cortar, cut. Estos también va a haber unos cuantos. Por ejemplo, el verbo cut se parece mucho al verbo let, ¿sí? Son verbos que terminan parecidos, suelen tener una T al final y una sola sílaba, así que esta lista de verbos la van a poder encontrar en libros de inglés, los que se usan para estudiar inglés al final de los libros. De todas formas también pueden encontrarla en diccionarios y también pueden encontrarla, bueno, googleando lista de verbos irregulares en inglés, van a ver que es muy común y la encuentran muy fácilmente. Bien, vamos a las formas. Como adelantamos recién, vamos a usar la segunda columna en el afirmativo para todos los pronombres personales. I, he, she, it.
yo, él, ella, esto o esta. We, you, they, nosotros, vos o ustedes, ellos, ellas, estos o estas. Bien, para todos los pronombres personales vamos a usar entonces en el afirmativo la segunda columna. Si el verbo respeta la regla, se le agrega ed, como en el ejemplo. He played football yesterday. Él jugó al fútbol ayer. En la parte de arriba de la pantalla les muestro las tres columnas del verbo play y fíjense cómo les resalto la segunda para que vean cómo la estamos aplicando acá. Ya en el negativo vamos a usar la palabra didn't. Didn't se forma con el verbo did y la abreviatura de not. Fíjense en la parte de arriba de la pantalla cómo les incluyo did, not y su abreviatura didn't. Así como hacíamos en presente simple con el do y el does, en este caso vamos a usar el pasado del verbo do, did. Didn't en negativo. Y como es el que marca el tiempo, el verbo que acompaña va a quedar en infinitivo o primera columna. Fíjense el ejemplo. She didn't play tennis last night. Ella no jugó el tenis anoche. Fíjense cómo play, en este caso, y volvemos arriba de la pantalla, cambia de la segunda columna que estaba en el afirmativo a la primera columna. Bien, y en la pregunta va a pasar algo similar, solo que en este caso ponemos did adelante, luego la persona y el verbo en infinitivo, primera columna. Bien, en esta otra pantalla les muestro ejemplos similares, pero en este caso aplicando un verbo irregular. Bien, en este caso el verbo no va a llevar ed, pero va a seguir estando en la segunda columna. En este caso, spoke, como dice el ejemplo. He spoke English yesterday. Bien, para el negativo, nuevamente agregamos didn't y el verbo en la primera columna. She didn't speak English last night. Ella no habló en inglés anoche. Fíjense arriba de la pantalla cómo pasó de spoke en la segunda columna a speak en la primera columna de la lista de verbos. Y para la pregunta, de nuevo, el did pasa adelante, luego la persona y el verbo que de nuevo está en la primera columna, como les muestro en el ejemplo. Bien. Antes de continuar, es importantísimo aclarar las formas del verbo be. Este verbo to be, ser o estar, que en inglés va a ser una excepción a las reglas tanto del presente simple que desarrollamos en otro video como del pasado simple. Les dejo a modo de ilustración las formas del presente simple y vamos a explicar las del pasado simple que son las de este video. No respeta la regla que estuvimos explicando hasta la pantalla anterior. Fíjense cómo para I, he, she, it vamos a usar was. En negativo usamos el was con el not. Ya no vamos a usar didn't, sino que usamos was not, que abreviado queda wasn't. Pero vamos a repetir que esto solamente ocurre con el verbo be. Los demás verbos de la lista de verbos usan las formas que describimos hasta la pantalla anterior. Bien, para we, you y they vamos a usar la forma de verbo be, were, en pasado simple afirmativo. Para el negativo tampoco va a usar did y va a formarse agregando not, were not, que abreviado queda weren't. Bien, el pasado de be, en esta forma were, es el pasado de are, así que acá les doy otro tip de estudio. Fíjense que were termina igual que are, con la RE. Lo pueden asociar de esa manera para poder recordar con qué personas usamos were. Bien, entonces was y were, y en negativo wasn't y weren't, se van a usar para el pasado simple solamente del verbo be. En la pregunta el was y el were pasan adelante y luego va la persona. Bien, al revés que como se muestra en pantalla, que ustedes ven la persona y acá el verbo be. Bien, recuerden que solo entonces estas formas son para el verbo be, las demás usan didn't. Bien. Bueno, empezamos con los usos. Hay dos características fundamentales que tenemos que respetar para poder usar el pasado simple. Y esas son, tenemos que hablar de una acción que está terminada, finished, que al día de hoy no lo hacemos más.
Si hablamos de algo que empezamos a hacer en el pasado, pero que todavía seguimos haciendo, no podemos usar el pasado simple. Importantísimo entender esto porque en español no lo usamos de esta misma forma. Entonces es muy importante recordarlo. Van a ver en otro video más adelante que para hablar de acciones que todavía no terminaron usamos otro tiempo en inglés. Así que solo para acciones terminadas que ya no hacemos más es el pasado simple. Y la segunda característica es que tenemos que decir cuándo ocurrieron esas acciones, dar un tiempo específico. Si no, no se puede usar el pasado simple, hay que aclarar cuándo ocurrió. Bien, respetando estas características tenemos varios usos. El primero es un evento en pasado, algo que ocurrió en una fecha determinada, en un día determinado. Por ejemplo, we watched a film last night. We watched a film last night quiere decir vimos una película anoche. I was born in 2006. Nací en 2006. Karen didn't call me 5 minutes ago. Karen no me llamó hace 5 minutos. The First World War began in 1914. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Bueno, el último ejemplo les da una pauta de que este tiempo, el pasado simple, se puede usar para estudiar materias como historia. Es muy importante el uso de este tiempo porque obviamente vamos a usar fechas y vamos a decir qué ocurrió en esos momentos, así como también la biografía de una persona. Bien. Entonces, algo que ocurrió específicamente en una fecha determinada. Ya un segundo uso va a volver a respetar las características de acciones terminadas y aclarar cuándo ocurrieron, pero en este caso vamos a hablar de past actions that happened, acciones en pasado que sucedieron for a period of time and finished, durante un periodo de tiempo y terminaron. Bien, ya en este caso no ocurrieron por única vez en una fecha, sino que entre una fecha y otra se fueron dando estas acciones, como muestra la línea de tiempo. Fíjense, entre el 2010 y 2012, por ejemplo, que hicimos algo determinado, o que hacíamos algo determinado que ya no hacemos más. Por ejemplo, esta rutina en pasado, a past routine, este uso, tiene como ejemplo, David lived in that house for 2 years. David vivió en esa casa durante 2 años. My sister and I played on the beach. Mi hermana y yo jugábamos en la playa every summer when we were little girls. Todos los veranos cuando éramos pequeñas niñas. When I was a child, cuando era un niño o una niña, I went to the kindergarten. Fui al jardín de infantes. Como se puede ver en las fotos. Acá les puse una foto mía de esa época del jardín de infantes que, como verán, ya pasó. Muy bien. Siguiente uso, una secuencia de acciones pasadas que también están terminadas y que también ocurrieron en un momento o en una fecha específica de tiempo. La secuencia va a describir acciones que ocurrieron una después de la otra. Voy avanzando en la historia. Primero ocurrió una, terminó, luego ocurrió otra y terminó. Como verán en las líneas de tiempo se puede nombrar más de una acción. Para la imagen A tenemos el ejemplo A. When the phone rang, he answered it. Cuando sonó el teléfono, él lo atendió. Para la imagen B tenemos 3 acciones ocurridas una después de la otra. Primero ella cenó. First, she had dinner. Luego o después, ella se cepilló sus dientes. Later, she brushed her teeth. Finally, finalmente, she went to bed. Ella se fue a dormir. Una acción que ocurrió luego de otra. Voy avanzando, yendo hacia adelante en la historia. Y la persona que me escucha interpreta que esas acciones ocurrieron en el orden en que se contaron. Primero una, luego otra, después otra, después otra. Bien. Y el último de los usos tiene que ver con los verbos que describen estados de la persona. The stated verbs se usan solo en tiempos simples, como presente simple, presente perfecto simple, pasado simple, futuro simple. Muy bien, son estados de la persona, pero que están terminados para este pasado simple, que al día de hoy ya no son más.
Bien, estados que van a referirse a la existencia, por ejemplo con el verbo be, was o were, como ya explicamos, que indiquen posesión, gustos, pensamiento y que describan algo o alguien a través de los 5 sentidos: existence, possessions, likes, thinking y senses. En la pantalla pueden ver ejemplos de estos verbos para cada una de estas categorías. Por ejemplo, I was a teacher, yo era una profesora o maestra. En mi caso particular esta oración no podría decirla en pasado simple porque es algo que continúo haciendo al día de hoy. Como les dije, no podemos usar el pasado simple para una acción que continuamos al día de hoy. Bien, he was a student, él era un estudiante. Si es un alumno egresado que ya terminó su carrera y ya no es más un estudiante. She had a cell phone, ella tuvo un celular que dejó de tener por algún motivo. We didn't like vegetables, no nos gustaban los vegetales, pero ahora sí. Esto es lo que quiere decir esta oración, porque al día de hoy esta acción ya no es de esta manera. Entonces se interpreta como que ahora sí sucede. Bien, he thought you were great. Él pensó que vos eras grandioso o grandiosa, una opinión que tuvo por algo que sucedió. This pizza tasted delicious. Una pizza que ya terminamos de comer y que cuando terminamos de comer decimos sabía deliciosa. Bien. Vamos a los adverbios de tiempo. Todos estos adverbios de tiempo indican que hay que usar el pasado simple. Es por eso que si tienen que conjugar verbos en un ejercicio, hay que buscar ayuda en estos adverbios de tiempo que nos van a indicar que hay que usarlo. Como dijimos, tiene que marcar un tiempo específico para poder usar el pasado simple. Por eso tenemos combinaciones con ago. Todo lo que combinemos con ago se va a referir a desde ahora, en este momento que estoy hablando, para atrás, hacia atrás. Por ejemplo, 5 minutes ago, hace 5 minutos, o 5 minutos atrás, contados desde ahora para atrás. 2 hours ago, hace 2 horas. 10 days ago, hace 10 días. A week ago, hace una semana. 2 months ago, hace 2 meses. 4 years ago, hace 4 años. Bien, como verán, siempre nombramos una cantidad y una forma de medir el tiempo y luego ago. Combinaciones con last y con every. Last quiere decir último o pasado, pasada. Por ejemplo, last night, anoche o la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Last Friday, el viernes pasado. Last summer, el verano pasado. Se puede combinar con alguna forma de medir el tiempo, se puede combinar con los días de la semana, las estaciones del año, etc. Las mismas combinaciones vamos a poder tener con every, pero en este caso no nos vamos a referir a una noche, a una semana en particular, sino que nos vamos a referir a una rutina en pasado. Every night, todas las noches, every week, todas las semanas, every year, todos los años, y así sucesivamente. Este adverbio que se forma con every tiene que estar además acompañado de una fecha en pasado para indicar que esta rutina no es una rutina del presente, sino que es del pasado. Bien. When va a indicar cuándo algo ocurrió y es por eso que when marca el pasado simple. Luego de when sigue un sujeto y un verbo. When I was born, cuando nací. When I was a baby, cuando era un niño o una niña. Perdón, cuando era un bebé. When I was a child, cuando era un niño o una niña. When he was 8, cuando él tenía 8 años. When she got up, cuando ella se levantó. Bueno, y obviamente va a poder combinarse con muchas más. Lo importante es saber que when marca el pasado simple. Bien, si dice, por ejemplo, when he was 8, when she got up, depende lo que esté marcando. When I was a baby, eso puede marcar una rutina. When he was 8 puede marcar también una rutina. Depende de lo que siga después, puede indicar o una secuencia o una rutina. Eso se analiza con cada ejemplo.
Combinaciones con for. For quiere decir durante y nos va a hablar de un periodo de tiempo. For 3 days, durante 3 días. For 2 weeks, durante 2 semanas. For a month, durante un mes. For 6 years, durante 6 años. Siempre ponemos una cantidad y una forma de medir el tiempo para formar adverbios con for. Luego tenemos los adverbios de frecuencia que se pueden usar para hablar de una rutina en pasado, como always, often, usually, sometimes y never. Siempre, muy seguido o a menudo, usualmente, sometimes quiere decir a veces y never nunca. Ordenados desde always, mayor frecuencia, a never, menor frecuencia. Tenemos también los que indican un orden cronológico y nos van a servir para las secuencias. First, then, later, next, so. Quieren decir primero, luego, más tarde o después, luego o después. Por lo tanto, que va a indicar, por lo tanto, entonces va a indicar una consecuencia, algo que ocurrió inmediatamente después que otra cosa. After that, después. Eventually, eventualmente. Y finally, para terminar nuestra secuencia, finalmente. Podemos dar fechas con on May the 10th, 2005 o 2005, o solo el año con in 2006, in 1914, etc. Y por último podemos usar yesterday, ayer. Podemos usarlo solo o combinarlo con yesterday morning, ayer a la mañana, yesterday afternoon, ayer a la tarde, yesterday evening, ayer a la tarde-noche. Cada vez que aparezcan estos adverbios marcan el pasado simple. Bien, vamos a ver cómo se usan estos adverbios. Podemos usar when al principio de la oración. When Sumitra spoke, she said her name was Shiva. Cuando Sumitra habló, dijo que su nombre era Shiva. Esta oración está sacada de la historia que publiqué en un video anterior. Les voy a dejar el link en la parte de arriba de la pantalla. Fíjense cómo when puede usarse al principio o en el medio de la oración. Tenemos después los adverbios de frecuencia como often, los que van desde always a never, que se usan entre la persona, que en este caso es I, y el verbo, que en este caso es went. La mayoría de los adverbios se van a usar al final. Fíjense en pantalla todas las combinaciones que tenemos con every, for, last, ago, yesterday y las fechas, o mejor dicho, años con in. Y después tenemos los que indican una secuencia que se usan como conectores al principio de la oración, como se ven en los ejemplos para after that y then. Bien, ya terminando el video les muestro el resumen. Para todas las formas, mejor dicho, para todas las personas tenemos las mismas formas. En el afirmativo el verbo en la segunda columna, que si es regular ese verbo se le agrega ed y si no tenemos la lista de verbos para saber cómo se forma ese verbo. En el negativo didn't y el verbo en primera columna. En la pregunta el did delante y luego la persona y el verbo en primera columna. Ya para los usos tenemos que respetar el hecho de que la acción tiene que estar terminada y dar un tiempo específico. Para el evento en pasado que ocurrió una sola vez en una fecha determinada, rutina que se dio en un periodo de tiempo, secuencia de acciones una después de la otra y los verbos que expresan estados de la persona, como el verbo ser o estar, los verbos que indican pertenencia, gustos, pensamiento y los que describen las cosas o personas a través de los 5 sentidos. Y como ya desarrollé en las pantallas anteriores, acá tienen todos los adverbios de tiempo que marcan el pasado simple. Tomen nota de este apunte porque les va a venir muy bien. Bien. Bueno, espero que les sirva este video, que aclaremos todas las dudas sobre el pasado simple y me voy a despedir hasta el próximo video para mi canal Teacher Zule. Espero que sigan muy bien, cuídense, take care, bye for now.